Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana, presenta su programa La Voz Evangelística. Nosotros es una patada a Satanás. En el nombre de Cristo Jesús, para alabar a Dios esta noche. Oh, mi alma te alaba, Jesús, bendito Dios, aleluya. Con los pastores Vladimiro y Olga Monroy. Dios les bendiga, hermanos y amigos. De nuevo estamos en esta oportunidad aquí a través de este programa de televisión, vía internet también, para predicar el mensaje de Jesucristo. Quiero que vayamos a la Biblia en el Evangelio según San Juan y vamos a leer el versículo 16 del capítulo 3. Un texto muy conocido, Juan capítulo 3 y verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amigo y hermano, quiero decirte en esta oportunidad que el mundo en que vivimos avanza más rápido de lo que nosotros imaginamos. Vivimos en la era de la tecnología, donde la vida, si bien es cierto que la tecnología nos hace cada día más fácil, hoy vivimos una época en que ni siquiera acaba de aprender a manejar o acabamos de aprender a manejar el último celular que compramos, la tableta, el iPod, la computadora que recién salió al mercado y ya vienen otros modelos a tal grado que lo que se compró hace un año ya está descontinuado. Esa es la situación que estamos viviendo hoy día. Esa es la situación que estamos viviendo hoy. Sin embargo, mientras la ciencia aumenta a pasos agigantados, hay alguien que no mejora y sabe, es el hombre. Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha permanecido sin cambio porque el verdadero cambio en el hombre debe ser o proceder de su interior. ¿Y cómo va a ser eso? Pues es obvio que a través de un encuentro personal con Jesucristo, renunciando a Él mismo y entregándose a Jesús. El pecado no es nada imaginario, como muchos dicen, como algunos incluso hasta psicólogos lo dicen, como algunos teorías científicas lo explican, que los crímenes que los hombres cometen es por ser inadaptados sociales. Los que hemos creído en Cristo sabemos que el cambio en el hombre no viene del mismo hombre, sino de Dios. Por eso el Señor, en entrevista con Nicodemo, le dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién era Nicodemo? La Biblia dice que era un hombre maestro de la ley. Era un miembro del Sanedrín. Era una persona muy intelectual, era una persona con un conocimiento tremendo, si así se puede decir, del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Era maestro de Israel. Y aún con todos esos títulos, y aún con todo lo que él sabía, sin embargo, no era salvo. No tenía la seguridad de ser salvo. Y este hombre había escuchado mucho de Jesús. Había escuchado, pero por su posición social no se atrevía a seguirse o a declararse públicamente como seguidor de Jesús. Y tuvo que venir de noche para preguntarle o para entrevistarse con él. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 7. No te maravilles, le dijo el Señor, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ya lo dije, Nicodemo era un ferviente religioso. En todo tiempo ha habido personas que por sus hechos se creen merecedores de la salvación. Si alguien conocía religión era Nicodemo. Me imagino que ayunos en el templo, horas, días quizás completos en el templo. Me imagino que ofrendas considerables, diezmos considerables o lo que tenía que ser. ¿Qué? Nicodemo necesitaba comprender su urgencia de un nuevo comienzo, de un nuevo nacimiento. Y esa es la situación de muchos hombres hoy en día, aún dentro de la iglesia del Señor.
Hay personas que creen que por sus ofrendas que dan espontáneas, que porque son fieles en sus diezmos, que porque siempre están prestos en cualquier necesidad que la iglesia demanda, ellos creen que por eso son salvos. Ellos creen que por eso ya compraron el cielo, pero están equivocados. Porque de nuevo la salvación no se compra ni se vende. Todo lo que damos para la obra del Señor es por gratitud. Todo lo que damos para la obra del Señor es porque Él es el que nos da y de Él lo recibimos todo. Así que no es para comprar la salvación. Y esa es la situación de algunos. Nicodemo necesitaba comprender la urgencia de nacer de nuevo. Un nacimiento no del cuerpo, sino del alma. Necesitaba un cambio de carácter, porque eso es lo que hace el Señor cuando aceptamos a Cristo, cuando nos entregamos a Él. Entonces cambia nuestro carácter. Viene de la palabra arrepentimiento, viene del griego metanoía, que quiere decir cambio de mente, cambio de mentalidad. Esto es pensar diferente. Gloria al Señor. Y eso no se puede hacer de otra manera, sino a través de una experiencia personal con Cristo. Un cambio completo. El apóstol Pablo le dice a los colosenses: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando. Y esa es la vida cristiana. Es una vida de renovación. Cada día que estamos viviendo nos estamos renovando, hasta que un día, como dice Pablo, lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto de Jesucristo, bendito Dios. Mira lo que dice otra historia en la Biblia. En Lucas capítulo 19, verso 8, encontramos la historia de Zaqueo. Zaqueo también es muy conocido en la palabra del Señor, hasta los niños han cantado la cancioncita de Zaqueo, que a un árbol se subió. Dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicadamente. ¿Cuál era la situación? El Señor andaba predicando en su ministerio y de repente vio a Leví, porque después vino a ser Mateo, en la mesa de los impuestos. Mateo era un cobrador de impuestos, era un funcionario al servicio del gobierno romano, era un publicano. Lamentablemente había judíos que por necesidad trabajaban para el gobierno de Roma, y eso era considerado una traición para sus mismos conciudadanos. Pero estas personas que trabajaban para el gobierno, pues obviamente vivían una vida diferente económicamente, socialmente, a aquellos judíos verdaderamente nacionalistas que preferían estar en la pobreza pero ser fieles a Dios o a su nación. Y el Señor le dijo: Leví, sígueme, y lo siguió. El cobrador de impuestos. Aleluya. Lo mismo pasa con el caso de Zaqueo. Zaqueo, cuando el Señor vio que se subió a un árbol, y desde arriba dice que estaba viendo porque era por su estatura, porque era muy pequeño. Y el Señor le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que hoy entre yo en tu casa. Y ya una vez en casa, Zaqueo dijo: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Lo mismo decía de Mateo. Una nueva naturaleza. Es un nuevo corazón. Lo que Nicodemo debía entender de ahí era su pregunta: ¿puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Porque era lo que no entendía. Cuando el Señor le dijo: de cierto, digo que tienes que nacer de nuevo. Inmediatamente Nicodemo asoció esa pregunta desde el punto de vista biológico. ¿Puede un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínate, y era un hombre que conocía la palabra, que sabía la palabra. Y el Señor le dijo: eres tu maestro de Israel y no entiendes aún estas cosas. Por la ley de Moisés nadie podía ser salvo. Y esa es la creencia de muchos. Nadie podía ser salvo, ni Mateo, ni Zaqueo, ni nadie. Y con la entrevista de Nicodemo con Jesús,
sus creencias religiosas fueron sacudidas. Bendito Dios. En la Biblia encontramos varias situaciones de hombres que fueron transformados. Tanto hombres como Zaqueo, como Mateo, hombres de cierta posición, como había otros hombres que no gozaban de esa misma situación social. Vemos el caso del endemoniado gadareno. La Biblia dice que Jesús entra a la ciudad de Gadara y le sale al encuentro un endemoniado. Y este hombre, dice la Biblia, que se mantenía sin ropa y su morada eran los sepulcros. Lo ataban con cadenas, con grillos, y no eran suficientes porque la rompía, porque estaba totalmente poseído de demonios. A tal grado que cuando el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas?, la respuesta fue, Legión me llamo porque somos muchos. Cuando yo hablo de eso, recuerdo, porque la palabra legión, de acuerdo al lenguaje de aquel tiempo, una legión se componía, según se dice, 4,000 a 5,000 soldados romanos. Entonces, si nosotros lo asociamos con la respuesta de esta persona, legión me llamo porque somos muchos, quiere decir entonces que eran miles, de 4 a 5,000 demonios dentro de él. Por eso es que imagínense que rompía los grillos, las cadenas, y dice que dormía en los sepulcros. Era una persona que estaba totalmente en una situación tremenda, y en esa condición era una amenaza para la comunidad. ¿Quién quiere tener una persona en esa condición como vecino? Pero dice la palabra que Jesús, él expulsó a los demonios que se introdujeron en una gran cantidad de cerdos. Y aquel hombre fue libre. Y este hombre después fue encontrado sirviendo al Señor y glorificando al Señor, porque había habido una transformación total. Así como Dios había cambiado a Zaqueo, como Dios había cambiado a Mateo, ahora Dios libera a un hombre que está poseído entre 4 o 5,000 demonios. Imagínate. Así que en estos momentos, mi amigo, mi hermano, yo quiero hablarte, te estoy hablando del poder transformador de Jesucristo. Del poder transformador. Zaqueo se subió a un árbol para ver a Jesús. Su esfuerzo fue premiado con la visita de Jesús en su casa. No importa la situación que en estos momentos te encuentres, todo lo que tienes que hacer es venir a Jesucristo. Todo lo que tienes que hacer es rendir tu vida a Jesucristo, y el Señor está dispuesto a entrar en tu casa, a entrar en tu vida, a entrar en tu corazón, a transformar tu vida, a cambiar toda la estructura de tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y no solamente eso, sino que dice la palabra del Señor que cuando Él entra hay promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. De nuevo, Zaqueo dijo, entrego la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y si en algo he defraudado. Obviamente había defraudado, ¿okay?, en su trabajo, como funcionario público. Doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Mira lo que Dios hace. Mira lo que Dios hace cuando Dios cambia la vida de un hombre, cuando Dios transforma un corazón. Así que al encuentro de Jesús todo cambió. Procedió a hacer restitución de sus pecados. Aquella restitución que todo comenzó con haberse subido a un árbol. Jesús conoce los corazones y no vaciló entrar en su casa. Jesús conoce tu necesidad en este momento y Él no vacila entrar en tu casa. Eso sí, no va a violentar la puerta. Si tú no se lo permites, no entra. Pero Él está diciendo aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que Dios hace. Es lo que Dios quiere en este momento, cambiar tu vida. Tú que estás, no importa la situación que estés viviendo, no importa la condición en que estés en este momento, aun si estuvieras en una cama de un hospital ahí agonizando, ahí en medio de sondas y agujas y tantas cosas, pero ahí el Señor te quiere salvar, te quiere sanar, te quiere levantar para que testifiques con poder de las maravillas que Él hace en la vida de los hombres. Aun si estás incluso en la cárcel,
ahí en esa situación, pero el Señor te quiere liberar espiritualmente. Quizás no te va a liberar en el momento de las rejas, porque obviamente las leyes son las leyes, pero Dios hace milagros cuando la gente se arrepiente. Así que ven a Jesucristo en este momento. Es todo lo que te podemos decir, que Jesucristo quiere cambiar el destino de tu vida, el rumbo de tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Otro personaje en la Biblia, ya te hablé de Mateo, de Zaqueo, ya te hablé del endemoniado gadareno, pero ahora te quiero hablar de Saulo de Tarso, el gran apóstol Pablo, que vino a ser ya después transformado por Jesucristo. Saulo de Tarso era perseguidor de los cristianos. Su conversión la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Y él creía que estaba haciendo bien con perseguir a los cristianos. Los traía presos. Y no le bastó, sino que ahora fue y pidió cartas credenciales para ir y traerlos presos. Y lo vemos en el camino cuando dice la palabra del Señor que cuando él más poderoso se cree, porque lleva cartas credenciales de las autoridades para traer a los cristianos presos porque los consideraba traidores a la religión judía. De repente dice la palabra que el Señor se le aparece en un sol más fuerte que el sol del mediodía. ¿Cómo sería ese sol? ¿Cómo sería eso que? Porque quienes hemos estado en Palestina sabemos el calor del desierto, y en cualquier lugar donde hay un desierto. Pero dice que más fuerte que el sol del mediodía. Y Pablo cayó y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es contra el aguijón. Y aquel hombre en cosa de segundos tuvo un cambio de 180 grados. Y ahí tirado en la tierra, en la arena, le dice: Señor, ¿tú quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora, aquel hombre que se consideraba arrogante y poderoso, ahora dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que Dios hace cuando la persona es transformada. Cuando hay ese cambio de mente, cuando hay esa metanoía, que quiere decir pensar diferente. Y eso lo puede hacer el Señor en un segundo si tú estás dispuesto a cambiar tu vida. Así que Saulo, de perseguidor de los cristianos, a un hombre con un experimento, con un cambio sin precedentes en la conversión de Saulo, es tan especial, es única en la Biblia. Es única en la Biblia. Es un tema que merece una cátedra especial en seminarios, institutos, universidades de teología. Se habla exclusivamente de la conversión, la teología de Pablo, por esa transformación que tuvo tremenda. Tras su encuentro con Jesús, ya no volvió a ser el mismo. Ya no volvió. Ahora no le importa ir a prisiones y tantas cosas, incluso hasta morir decapitado en Roma, por predicar la palabra del Señor. Fue tan impactante el cambio que hasta su nombre cambió, porque después de ser Saulo, ahora es Pablo. ¿No te gozas por eso? Imagínese si Dios ha cambiado a estas personas, ¿por qué no te puede cambiar a ti? A mí me cambió también. No me cambió de la droga, no me cambió de la delincuencia, pero de cualquier manera, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la palabra de Dios. Y yo estaba también destituido de la palabra del Señor. Pero el Señor transformó mi vida, cambió mi vida, y ahora le sirvo a Él. Hace 42 años que me entregué a Cristo Jesús, y desde ese día nunca he dudado de mi salvación, y lo sigo diciendo, lo diré, aleluya, bendito del Señor, y no cambiaría por nada de que el mundo me ofreciera mi salvación. Este mensaje no solamente es para los amigos, para los cristianos, es para los hijos de Dios también. Aleluya, sea el nombre de Dios glorificado. Por último, quiero hablarte de otro personaje que lo encontramos en Hechos capítulo 16, el carcelero de Filipos. Pablo y Silas estaban en la cárcel por predicar la palabra, porque eran considerados alborotadores según los religiosos, las autoridades religiosas.
Y dice que como los consideraban peligrosos, los tenían en la cárcel de más adentro. Y el carcelero los estaba custodiando, era responsable no solamente de Pablo y de Silas, sino que era responsable de todos los presos. Y sabes una cosa, dice el verso 27.